Tenemos hoy en la noche a un invitado muy especial, muy importante, el senador priista Mario Zamora Gastelum, quien nos ha hecho el gran favor de venir aquí a platicar con nosotros y las dudas. Yo puse ayer antier, lo publicité en el Facebook de que iba a estar con nosotros Mario, y la gente que quisiera hacer preguntas, que los temas de interés para en general, y me mandaron varias preguntas, pero primero vamos a empezar con lo básico. Lo primero que yo le quiero preguntar, y le decía ahorita a Mario, es, primero que nada, que es una duda legítima mía, y yo creo que mucha gente tiene esa duda: ¿cuál es la función de un senador? Eso primero que nada. Muchas gracias, y me da mucho gusto estar en el canal del Ingenio. Él es médico. Yo me hice la prueba de COVID ayer, salí negativo, venía de la calle. Cuando salgo uso cubrebocas. Le pregunté si no tenía inconveniente Para de que nada. no lo usara y me dice que no. Entonces lo voy a poner a un lado para que se pueda ver claramente mis expresiones, porque creo que es importante que puedan ver a la cara a la gente que dice, si lo siente, si no lo siente. Un legislador prácticamente hace tres cosas fundamentales. La primera es legisla. ¿Qué quiere decir eso? Hace leyes. Hace leyes, con una diferencia importante. En el caso del presupuesto, que es la herramienta más importante que tiene un gobierno, en una república como es México, se divide en tres poderes, que en teoría deben ser tres poderes iguales: legislativo, ejecutivo y judicial. Quien ejecuta el presupuesto es el poder ejecutivo, valga la redundancia. Quien lo aprueba y quien lo formula a propuesta del Ejecutivo es el Legislativo. Sí. La única diferencia es que en el Senado sí se vota la ley de ingresos. ¿Qué es la ley de ingresos? Es de dónde el gobierno va a sacar recursos, ¿verdad? Pero no el presupuesto de egresos. Cómo se distribuye esa bolsa de recursos es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, de los diputados federales. Ahí el Senado no tiene nada que ver. Sin embargo, hay otras facultades que el Senado tiene, que es como el nombramiento de embajadores, la firma de los tratados comerciales con distintos países, la salida de las Fuerzas Armadas a otros países, hasta por cuestiones culturales, ni se diga obviamente en una declaración de guerra. En fin, son dos cámaras distintas, pero sí quiero dejar eso en claro, porque a veces se piensa que los senadores reparten presupuesto. Ajá. Eso no. Y tampoco es muy claro, ejecutamos programas. Todos los programas los ejecuta el Poder Ejecutivo. Las becas, los apoyos, todo es el Ejecutivo quien es responsable, quien tiene las bolsas, quien tiene los presupuestos. Claro, el Legislativo es el que, digamos, en el Senado, el que conforma la bolsa, la ley de ingresos, de dónde se van a obtener, los diputados cómo se distribuyen, y obviamente el cuidado de que esos recursos se gasten bien, pues tienen que ver con un órgano como es la Auditoría Superior de la Federación, y obviamente que ambas cámaras tienen peso en poder señalar si se está haciendo bien o se está haciendo mal. La otra cosa que hacemos es gestionar. ¿Y qué es gestionar? Bueno, la verdad hay que decirlo y lo digo llanamente, prácticamente la dependencia del Ejecutivo, que uno llame al teléfono, toque la puerta, pues por ser senador te atienden. Porque como tienes tribuna cada martes y jueves para subir temas, para exhortar al Ejecutivo, para llamarle la atención, pues por lo menos te atienden, te toman la llamada, te reciben en su oficina. Ya que hagan las cosas o no es otra cosa, pero tienes capacidad de gestión para que la ciudadanía pueda a través tuyo acceder a esos programas que el gobierno tiene. Ok. ¿La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores tienen injerencia en vigilar el presupuesto, que se aplique como debe ser? Es la Auditoría Superior de la Federación, pero nosotros podemos... A ver, la parte más importante, que es la tercera. Los diputados representan distritos. Sí. Son 300 distritos federales, más 200 plurinominales. Los senadores representamos estados. Sí. Y al representar a tu estado, pues le puedes entrar a todo. Entonces, sí podemos utilizar la tribuna para señalar, para exigir, para demandar, para exhortar a que se revise tal asunto, tal otro. No es propiamente el Senado quien lo hace. Incluso ya ahora tenemos una nueva modalidad donde se pueden conformar comisiones especiales, tanto en el Senado como en diputados, para investigar un determinado asunto. Por ejemplo,
se formó en esta legislatura, muy al inicio, una comisión especial de senadores para revisar el asunto de la elección en Puebla. Sí. Ya ves que al principio hubo que se había ganado la hoy, perdón la expresión, la hoy difunta esposa de quien era nuestro compañero senador Moreno Valle, que si le había ganado el otro, que si no. Entonces hizo una comisión, digamos, plural, donde pues fuimos a ver al INE estatal, al INE federal, cómo estuvo el conteo, etcétera, etcétera. Y bueno, al final del día quedó claro que el INE había, digamos, trabajado de manera correcta. Ok. Muy bien. ¿En qué andas ahorita? O sea, ¿qué actividad has hecho en el...? Pues no te iba a decir en el carro de Uribe, que me lo raite. Más o menos las... A ver, hacemos de todo. Hoy en particular estuve muy atento a la visita del presidente. A mí en lo personal me da mucho gusto que el presidente visite los estados. Me da mucho gusto eso. Lo debo de decir, me gustaba más. A mí me tocó cuando el presidente tomó protesta. En el Congreso se hace una comisión que lo recibe y una comisión que lo despide. A mí me tocó estar en la que lo recibe y en la que lo despide. Sí. Y no se me olvida, porque creo que yo fui el último legislador. Cuando lo despedimos, vi con mis propios ojos, casi le abro la puerta, no se lo abrí porque hay respeto, que se subiera a un Jetta. Sí. Hoy, ni modo, pues el priista que todos llevamos dentro, Suburban, ya no blancas, ahora como le gusta un poco ese tema de la cosa nostra y de tomarse fotos con el Commander y saludar a la mamá del señor Guzmán y todo, trae camioneta negra, Suburban, blindada, varias. Está bien, mejor. No tiene que. No tiene que. No, hay que ser congruentes, porque yo lo vi muchas veces no andando en Suburban. Esa es la verdad. No andando en Suburban. Y bueno, hoy quiso andar en Suburban. Pues, yo lo entiendo. Pues ya un señor pues, con cierta edad, es cansado. Pues 5 horas se aventó de Tepic a Culiacán. De aquí se fue hasta Álamos y luego a Obregón. En fin, está bien. Pero a mí me gustaba. Como me sigue gustando. Y yo me tocó volar con él en vuelo comercial. No se ve en primera clase. A mí, lo digo abiertamente, me gusta ver eso del presidente. Ojalá que no lo pierda. Ojalá que no lo justifiquen sus aplaudidores. No, que tiene que ayudar. Porque así fueron poco a poco. A mí no se me olvida. No. Yo vi a un presidente municipal, voy a omitir el nombre, que andaba en Suburban blindada y con guaruras y decía, no, es que es el protocolo de seguridad, porque los tiempos... Y de repente en ese tiempo, pues yo tenía un secretario de Hacienda que era amigo mío y venía y andaba conmigo en mi carro y yo ni era guarura, él y yo solos. Nadie más, sin carro blindado, sin Suburban. Te decía yo, qué curioso. Los alcaldes tienen que andar con todo un operativo, o los secretarios generales de gobierno, o ciertos funcionarios, o hasta directores, tenían que andar. No, es que ese es el operativo, dice el protocolo. Y resulta que el secretario de Hacienda, que es jefe de todas las aduanas, no, ese no. Bueno, pero aquí ojalá que los aplaudidores no les metan eso en la cabeza, ojalá, y que mantenga esa humildad que tanto creo que vale en el presidente y que yo comparto. ¿Puedo dar una opinión? Pues no sé, es tu programa. Los aplaudidores, que se me hace muy... Hay aplaudidores, siempre hay. Pero yo siempre... No digo que lo seas tú, no. Lo hemos yo digo, hay aplaudidores, hay muchos, en todos los gobiernos. Pero hay una ciudadanía despierta que cada vez más despierta. Cada vez más. Ya quisiéramos que estuviera despiertísimo. Qué bueno, y eso me da mucho gusto. Pero todos los gobiernos tienen aplaudidores, todas las figuras públicas lo tienen, los grupos de rock, los artistas, los deportistas, tienen su club de fans que se vuelven aplaudidores. A ver, hay una declaración del presidente del país que se dice más democrático y más poderoso del mundo, Donald Trump. Ajá. En la campaña anterior dice, yo me puedo parar en la Quinta Avenida con una pistola y ponerme a repartir balazos y la gente que está conmigo me va a seguir apoyando. Y él lo dijo, no lo dije yo, revisen las declaraciones. Entonces, sí sucede eso, pues. En la medida en que menos suceda y que haya una mayor ciudadanía que tenga un amplio criterio, que vea, que juzgue, que cuestione, que critique, yo en lo personal creo, de origen, independientemente de ser hoy oposición o no, independientemente, creo que lo que más bien le cae a los gobiernos de cualquier nivel
sobre todo en el Poder Ejecutivo, pero todos los gobiernos, es que se le cuestione, que se le critique con argumentos, porque nadie es perfecto. Siempre hay un espacio de mejora, siempre se puede hacer algo, y si nada más te aplauden o te dicen que todo está bien, o solo es tu club de fans el que te habla, bueno, pues no vas a poder alcanzar a ver a lo mejor ese espacio de mejora, ¿verdad? Si hay siempre una crítica seria, constructiva, no en mala leche, no gacha, no nomás por fregar, no por querer regresar al poder, no, sencillamente constructiva, porque siempre hay espacios de mejora, el escucharla creo que siempre le va a beneficiar al gobierno. ¿Tú crees que hay una crítica seria aquí en México ahorita? Yo creo que sí la hay. Okay. Y también creo que no la hay. Yo, ¿qué es lo que veo hoy en México? Veo, y lo digo con mucho respeto, en los dos extremos, digamos, tanto en los fanáticos de Andrés como en los grandes enemigos de Andrés, cuando uno polariza, se generan dos extremos. Y ahí está el ruido. Por ejemplo, este movimiento de Frena, que yo respeto, que yo, repito, respeto, pero bueno, pedir derrocar a un presidente, yo no lo comparto. Pero del otro lado igual, hay una bola de loquitos que, bárbaro. Entonces, el grito, la estridencia, se den los extremos, y toda esa parte media, donde yo creo que estamos la mayoría, pues no se escucha. Y aunque opines, aunque digas... ¿Por qué? Porque la estridencia es muy atractiva. Entonces, hoy la estridencia se está llevando las voces. Yo espero que la ciudadanía esté viendo con detenimiento todo ese amplio gris o ese centro donde estamos la mayoría, donde van a encontrar voces sensatas, críticas serias, argumentos, buenas ideas, buenas propuestas. Como muchas que hemos hecho y que podemos platicar aquí. Sí, es lo que ahorita vemos. Pero yo creo, coincido, pero esa gente del medio es la que está avanzando, y porque se está trabajando y se está avanzando. Eso es innegable. Sí, ha habido muchos cambios en el país, que cualquiera que se informe medianamente se da cuenta de todas las cosas que han ido cambiando, que cada vez más ciudadanos se dan cuenta, unos para bien, otros para mal, pero de que está cambiando, está cambiando. A ver, yo quisiera ver más cambios. Yo te pongo un ejemplo muy puntual, la justicia. Ajá. A ver, yo lo digo con toda humildad. No es la primera vez que un director de Pemex cae a la cárcel. Pero son un montón. A ver, espérame. Sí. Díaz Serrano estuvo en la cárcel. Lozoya es hora que no pisa la cárcel, y no vamos a especular. Hay gente que dice que no va a tocar la cárcel, hay otros que dicen que sí. Veremos. Hoy por hoy llega extraditado, y el señor ni siquiera para ir a hacer su declaración fue a la cárcel. Ni siquiera, como lo hace cualquier hijo de vecino, cualquier persona común. Él no, espérame. Sí. A ver, segunda. En el pasado, curiosamente, y no voy a defender ninguna administración, pero cayó el Bester Gordillo, que era una mujer muy poderosa. Cayó exgobernadores como Padres de Sonora, como Borges de Quintana Roo, como todos. Duarte. No, de hecho el Bester sale con esta administración. No, el Bester sale antes de que entraran. No, sale, bueno, ¿qué es lo que se dice? No, ¿cómo es lo que se dice? Pues están las fechas. Espérame. No, lo que se dice, pactado con esta administración. Bueno, eso se dice. ¿Qué es una realidad? No, a ver. La realidad es que sale. Está bien. ¿Y qué es una realidad? Estoy de acuerdo, pero ¿qué es una realidad? Es la realidad. A partir del 1 de julio, para decir las cosas, desde que gana el presidente Andrés Manuel la elección, y te lo puede decir cualquiera, y puedes leer cualquier voz, el presidente Peña hasta se le criticó por eso, le dijo: aquí te dejo el changarro, hermano, tú decides lo que quieras, yo lo que tú digas, empezando por el presupuesto, que es lo más importante, y muchas cosas como esto. No creo que no haya tenido que ver, el propio Andrés Manuel lo ha dicho, y yo en parte creo que tiene razón. En este país no pasa nada relevante sin que se entere el presidente. O sea, a el Bester no la saca. No, bueno, pues tú ya entras en el detalle. Pues estuvo de acuerdo. Ahí es la percepción. Tú puedes decir, él lo pidió, no lo pidió, finalmente el visto, bueno, el palomazo, ¡zas! Él, en base a sus propios argumentos. A ver, él mismo lo ha dicho, pues si no lo hubiera dicho no te digo nada. Él mismo lo ha dicho. Entonces, ¿qué veo yo? Del Bester, pues dijo que... Él dijo que en este país no pasaba nada. Pero refiriéndose al Bester. No, refiriéndose a todo. En este país no pasa nada sin que el presidente esté enterado y sea el que decida. Él mismo lo dijo. No, eso lo dijo Calderón. Bueno, él también lo dijo. Y después le recriminaron. Él también lo dijo. Él también lo ha dicho. De García Luna. Entonces, y no supo de... Bueno, él también lo ha dicho. Y ahí están sus dichos, ¿no? Digo, a ver,
A mí me cae bien el presidente. Yo quiero que le vaya bien. Y yo no le he pichicateado nada. Revisen mis votaciones en el Senado. No le he pichicateado una en beneficio de México. Y cuando he estado en contra, argumento la razón de por qué. Como por ejemplo, como esta ley de adquisiciones, que creo que vale mucho la pena poner en claro, leer lo que se vota. Porque luego hasta nos encontramos legisladores que son tan audaces que piden hacer uso de la tribuna y llevan en sus notas el documento anterior, no el que se está votando en el momento. Así de increíble. Cuanti más montón de legisladores que ni leen lo que votan. Eso es importante. Sí. Y claro, los medios, la presión de las redes sociales, no, que yo estoy... No, léele. Yo hubiera votado a favor. No vas a encontrar, creo, en México a nadie que esté en contra de que en México se consigan vacunas y medicamentos más baratos. Nadie. Así es. Pero cuando te dicen, oye, vamos a quitar todo lo que tenga que ver licitaciones, estudios de mercado, para yo poder ir a comprar, así sea en Mercado Libre, a India, paracetamol, sin revisar ni siquiera técnicamente si se cuenta con los requisitos o no. Eso dice la modificación que pusieron los diputados de la mayoría morena y que debo decir los diputados de mi partido también votaron a favor. Sí. Esa fue la modificación que pusieron, que incluso va en contra, según nuestra perspectiva y nuestros abogados, de lo que dice la Constitución. Por eso se va a hacer una controversia constitucional y será la Corte. Pero yo no puedo votar a favor de eso. Te voy a decir por qué. Porque eso pone en riesgo que un funcionario ahora, o mañana, o pasado, o en 6 años, o en 18, si eso no se modifica, haga un negocio comprando medicamento en India o en Pakistán que no tiene ni siquiera la calidad técnica que se requiere y se estén repartiendo en México medicamento, a lo mejor sí más barato, pero de una calidad pésima en detrimento de la salud de los mexicanos. Eso no quiere decir que esté a favor de que como estaba bien. No, como se operaba no estaba bien. Siempre hay espacios de mejora. Si hubo corrupción, que se señale, que se demande, que se ponga en juicio y que un tribunal lo castigue, lo sancione y lo castigue si hizo mal. Todo lo demás es rollo. Hoy que hemos visto en la parte de la justicia, vendetas políticas que no son nuevas en México. Hoy no son nuevas en México. Cuando vemos que de repente la Secretaría de la Función Pública resulta que no documentó varias casas que tuvo, que compró con dinero en efectivo, hasta 3 millones de pesos en efectivo, y que ella misma se exonera, o cuando alguien como Bartlett, que tenía 28 casas, habitación, y que tampoco las había puesto en su declaración patrimonial y que también lo exonera, pues entonces entra la duda, bueno, de quien dice que no es su cónyuge ni su concubina, pero es con la que vive, con la que tiene 28 años. Viven en casas separadas. Bueno, a ver, eso, ¿tú crees eso? Yo creo que me consta. ¡Ah, caramba! ¿Cuántas veces al día ves a Bartlett? Yo tengo gente familiar. ¿Cuántas veces al día lo ves? Ay, ¿tú lo ves que vive junto con ella? No lo veo, pero veo fotos en todos los eventos. Es la misma. Pero ¿qué te dice la lógica? A ver, es como si yo te dijera, fíjate que yo no vivo con la Wendy. No. ¿Cómo que no? No, pues a ver, no, es que eso es lo que no se vale. No tengo ninguna autoridad. Yo uso la lógica. Tiene 25 años de pareja con la señora. Yo te pregunto, ¿cuántas veces se habrá que dormir en su casa, pues? Pues sabrá Dios. Espero que... Pero eso no es lo mismo que vivir con ella, pues. Pues o sea, ¿qué es vivir con... A ver, ¿qué es vivir con alguien? Que vivas, desayunes, comas, cenas, duermas permanentemente ahí. Eso es vivir con una persona. Si vas de visita una vez a la cada 15 días... Yo creo, con todo respeto, doctor, que eso es como quererle sacar la vuelta. No es quererle sacar la vuelta, es decir... Es un poco... No, está bien, pero a ver, si hubiera sido otro... No, a ver, es su pareja. Pero es su pareja. Tema, o sea, independientemente... Sí, es su pareja, pues. Y le encontraron un montón de propiedades. Ahora, después salió el hijo, pues, vendiendo cosas. No está en la cárcel, ¿eh? No está en la cárcel y sigue siendo proveedor. No. Sigue siendo proveedor de instancias del gobierno federal. Sigue siendo proveedor. No en esa operación que le levantaron la falda y no la que otra, pero en otras. Entonces yo te digo, a ver, eres pillo en unas y en otras. Yo creo que el que es pillo es pillo, pues. Él sigue siendo proveedor del gobierno federal. ¿Lo inhabilitaron o no lo inhabilitaron? No lo inhabilitaron. Del IMSS. De no venderle al IMSS en particular. Pero le vende a la Secretaría de Salud, le vende a la Defensa, le vende un chorro de lado. Entonces, ya la pregunta es, qué raro, fíjate, aquí sí va a ser una piedra, allá no hace, pues. Él sigue siendo proveedor del gobierno federal. Esa es la realidad y lo puedes verificar y checar, porque es pública esa información. Bueno. Las dos que votaron a favor, Sauri
No, ojo porque nos hacemos bolas. Sí. A ver, el periodo de sesiones del Senado hay sesiones, digamos, ordinarias, y luego hay periodos en donde únicamente sesiona la permanente. La comisión permanente se conforma por diputados y por senadores. Sí. En total son 37. Creo que son 12, 13 senadores y el resto diputados federales. Muy bien. Para que la comisión permanente convoque un periodo extraordinario, ¿qué es un periodo extraordinario? Es una reunión donde llega todo el pleno del Senado y en su caso en el extraordinario el pleno de diputados para tratar temas específicos que se ponen en una agenda. Bueno, para que la comisión permanente convoque un extraordinario se requiere tener 2/3 partes. Esas 2/3 partes, a como está hoy la Cámara, no cuenta con ellos la mayoría de Morena y sus aliados. Entonces, 2 diputados del PRI, que son nuestro distinguido amigo Moreira y nuestra distinguida amiga Sauri Riancho, exgobernadora, Dulce María Sauri Riancho y Rubén Moreira, decidieron darle la mayoría, es decir, romper la mayoría, el bloque de las 2/3 partes, para que se convocara un extraordinario. Es decir, para que hubiera reunión. Sí. Dentro de ese extraordinario iba a ir la iniciativa de la ley de adquisiciones. Bien, había una iniciativa que mandó el presidente de la República justamente con el documento que este legislador mandó y que de entrada nosotros no veíamos mal. Pero resulta, la Cámara de Origen, fue diputado siempre una Cámara de Origen y una revisora, fue la Cámara de Diputados. Para pasar esa ley no hay reforma constitucional y con su mayoría la sacaban. Llega a diputados. Y los diputados, cualquier iniciativa del presidente o de quien sea, tú puedes hacer modificaciones. Modifican un artículo, que no recuerdo bien, porque era el 134, donde quita toda la parte de hacer licitaciones públicas, de respetar lo que dice la Constitución, de hacer estudios de mercado y cuando no se encuentren en el mercado nacional, buscarlo en el extranjero, etc. Esa parte la quitan y dicen, a ver, se quita todo y que se compre donde se quiera de manera directa. Eso dice el artículo, es muy sencillo, yo te mandé una copia de él. Lo vi. Ok, bueno, lo modifican los diputados con su mayoría y esa es la minuta que mandan a la Cámara Revisora, que es del Senado. Cuando vemos que se modificó eso, decimos, espérate, esto no es pues lo que habíamos visto nosotros, ¿verdad? Entonces, claro, eso se dio gracias a que los votos de los 2 diputados del PRI le dieron el voto para que hubiera extraordinario, no que estuvieran necesariamente a favor de eso. Y su argumento era, oye, todos estamos a favor de que se compren las vacunas. La verdad hay que decirlo, en el Senado, pues digamos que hay un poco de leones más rasurados y dijimos, ¿sabes qué? Tenemos conocimiento que ya se están haciendo compras de medicamento en el extranjero con muy mala calidad. Yo creo que la gente, no sé si haya visto algunas cosas en internet cuando llegaron unas batas de China que estaban como transparentes. Eran regaladas. Bueno, no, pues eran no te regaladas. ganamos. Pues bueno, pues. ¿Qué quieres que diga? Bueno, eso dices Lo tú. aclararon, se aclaró públicamente que eran regaladas. Bueno, pues yo creo que es una buena salida. Pues ahora todos son corderitos, todos son almas de la caridad. Pero está bien. A ver, nosotros no estamos en favor de eso. Nosotros no estábamos en favor de eso. Y bueno, se irá la controversia a la Corte dirá, y creo que no es dolo de nuestra parte. Y el pueblo dirá, la gente dirá. O sea, los cambios que están pasando. También. Y tiene su percepción cada quien. Claro, también en esa percepción, bueno, no es lo mismo tener todo el poder de difusión de esto. Pues también ahí no lo tenían antes. Pues Televisa, TV Azteca, cuando no había redes de UFA. Pues sí se tenía y lo siguen teniendo. Y esos van y se forman. A ver, ¿quién es uno de los grandes amigos y beneficiarios de este gobierno? Pues el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego. Ricardo Salinas Pliego, el secretario de Educación Pública, que maneja cerca del 50% del presupuesto, era su empleado. Sí. El director del Banco de Obras, que es el banco más grande que tiene el gobierno de México, Banobras, era empleado de Salinas Pliego. Son cosas que pues hay que decirlas como son, ¿verdad? Y no los juzgo, a lo mejor son muy buenos, hacen un gran trabajo, no hay que prejuzgar. Pero obviamente, y así como antes Salinas Pliego, seguramente Peña Nieto les decía sus órdenes, jefe, pues hoy se lo dice Andrés Manuel. O sea, a veces nomás se cambia. Salinas Pliego le dicen sus órdenes.
No, Salinas yo Pliego, creo que Andrés Salinas Manuel. Pliego, Andrés Manuel, pues, o sea, es decir, es medio rebelde. esos juegan, no, ellos juegan o sea, el rey ha muerto, vive el rey, pues, o sea, no sabemos, pues, pero Sí. en eso es lo que vemos que no ha En los cambiado, hechos se va a saber. que no ha cambiado tanto. Por ejemplo, te lo he dicho a ti muchas veces, ¿cuántos gasolineros están en la cárcel por el huachicol? Ninguno que yo sepa. ¿Y hace cuánto fue eso? Pero pues? ya está bien legislado también. Pero desde antes estaba legislado, desde antes. A ver, el robo de gasolina siempre ha sido delito. Entonces, se hizo toda una parafernalia. Y si tú me dices, Paco, yo no tengo pero si tú me dices, bueno, uno que más o menos conoce, que el huachicol se vende nomás en cubetas, la gente viene a molar en Hidalgo, no es cierto. No es cierto. Pues bueno, y cuando uno revisa los números de Pemex, pues curiosamente no parece que se haya acabado el huachicol. Más bien se vería todo lo contrario. ¿Y dónde están los que pues no vemos ni uno? Y ya nadie habla de eso, pues ya pasó, y ahí vamos, ¿no? Con otro, y luego llega Lozoya, y ahí vamos. Pues, A ver, y llega Lozoya y se va Vanessa Rubio. Sí. Ayer me dijeron que preguntar eso. Sí. ¿Hay alguna relación? Vanessa, nada, ningún. Cero. Pero es así como va entrando y va saliendo. ¿No es muy coincidente eso? Pues es que ella no tuvo nada que ver con Lozoya, no le tocó tratar con él. Cuando ella fue subsecretaria de Hacienda, Lozoya ya no era director de Pemex, que hubiera podido ser la única relación. Yo te voy a decir la verdad, yo conozco a Vanessa Rubio, es mi amiga. A lo mejor lo que yo pueda decir de ella, si alguien me invalida mi comentario, puede tener razón por el cariño que le tengo, es mi amiga en lo personal. Yo te diría, pero usemos la lógica. Es curioso, si tiene ella algún pecado, pues yo prefiero quedarme con fuero, que es lo que hoy los senadores y los diputados tenemos y mantenemos. Tenemos fuero y no puede ser juzgado salvo que te hagan todo un proceso, que no es sencillo, ¿no? Quitar el fuero. Y en cambio, lo primero que hace es, pues dice, me voy por una razón personal, que bueno, a lo mejor yo no lo hubiera hecho, no lo sé, pero yo respeto su vida personal. Y ella tiene sus razones, no salió corriendo, sigue en México, no se ha ido, ya está por firmar, entiendo, porque vi una nota con una empresa que se dedica a la consultoría que la está contratando. Pues ella tiene un esposo, ella tiene una familia, y bueno, le está dando prioridad a eso. Eso fue lo que nos dijo ella a nosotros. Yo lo respeto, pero en ningún momento creo que tenga que ver lo otro. Y si tuviera que ver, pues lo primero es mejor decir, oye, pura máquina me voy, pues me quedo con el fuero es mejor defenderte con fuero que defenderte en el bote. Okay. Usa la lógica nada más. Ahora, si llegara a ver algo, va a salir, pues, va a salir. Esperemos. Digo, para bien o para mal. Claro, yo casi te puedo decir, yo conozco a Vanessa Rubio desde hace muchos años. Fue una formidable servidora pública, viene desde abajo. Inició, creo que pues no te digo que de Office Boy, porque sí estaba graduada y fue subiendo poco a poco. Fue subsecretaria en Cedesol, fue subsecretaria en Relaciones Exteriores, fue la primer subsecretaria del ramo mujer en la Secretaría de Hacienda, que era como Club de Toby. Tiene el reconocimiento de muchísimas personas en el Senado, por todos, por la gente de Morena, por la gente de todos. Una mujer que siempre participaba preparada, con argumentos, siempre en buena lid, nunca fue irrespetuosa, nunca golpeó nada, siempre en favor de México. Y ni siquiera es priista, porque no es militante. Lo digo tal cual es. Ella nunca militó en el PRI, era una ciudadana que simpatizaba con el PRI le dio la oportunidad de ser senadora. Y bueno, hoy el PRI... Que ni siquiera es priista, ¿es bueno o es malo? No, nada más es un dato. Okay. Para mí es un orgullo serlo. Este país es hoy por hoy. País es hoy por hoy lo que es, en gran medida, primero gracias a los mexicanos y en gran medida gracias al PRI. Nomás nos cargan las malas, pero no las buenas. Pero bueno, alguien verá las nuevas, pues alguien verá las buenas. Yo como les digo, cuando llegas a tu casa y le picas un botón y se prende la luz, algo tuvo que ver el PRI. Cuando te subes a tu carro y agarras una calle pavimentada y te subes a una carretera, algo tuvo que ver el PRI. También, cuando vas y subes a un avión y hay un aeropuerto, algo tuvo que ver el PRI. Bueno, es que así como le cargan lo malo, carguémosle también lo otro. Pues no se vale nomás un lado. También trabajó el PAN. No, bueno, a ver, todos hemos trabajado. Es un resultado de los mexicanos. ¿Cómo va para Sinaloa? Pues yo lo veo muy bien. ¿Cómo yo vi hoy al presidente diciendo que tenemos un gran gobernador, que es un hombre inteligente, que conoce de finanzas, que es honesto, que es trabajador, que es una maravilla. Prácticamente eso le faltó. No, a ver, bueno,
Tú le crees al presidente, yo también le creo, y le dio un reconocimiento bárbaro. Entonces me da mucho gusto, pues es un gobernador emanado del PRI que está haciendo su trabajo, que le pone ganas y que independientemente de gustos y percepciones, sí va a dejar la vara alta. Va a dejar la vara alta, por un lado. Y por otro lado, yo qué te voy a decir, el próximo gobernador o gobernadora de Sinaloa, más vale que sea honesto o honesta, más vale que tenga visión de mundo, porque lo que estamos viendo, el reto que tiene que ver con la pandemia y con el mundo que estamos viviendo, que nos está pegando entre la parte de salud. Mira, y ahí te hago un paréntesis. A nosotros, el gran subsecretario López-Gatell, que yo sé que tú aprecias mucho, bastante, el gran subsecretario, bastante. A nosotros nos dijo el señor hace más o menos 6 semanas, no pasa todo nuestro sistema Centinela, nuestros cálculos, que es el hombre más fregón del mundo, entre 6 y 8 mil muertos. Eso nos dijo el señor. Y ya había pasado, te estoy hablando hace 6 semanas, sí. Ya había estado la pandemia fuerte en Estados Unidos, ya había pasado China, España, Unidos, de acuerdo, por eso, Alemania, España, Estados Unidos, no, si tú Italia, ves Italia, España, la raza ya sale, ya es otra cosa, ya no tiene nada que ver. Ve el número y va bajando, por eso, no, sigue bajando. Bueno, espérate, pues. No, pues, también. A ver, hoy vi un reporte del MIT que habla que estamos hablando con cerca de 120 mil muertos, y no los casi 50 mil de los que nos dicen. Pero no importa, a ver, la realidad ¿cuál es? Hay que aceptar, pues. Se les fue un poco de las manos. Después López-Gatell, a las 3 semanas vuelve y nos dice, fíjense, no más de 25 mil. A ver, hoy números de él, más o menos, hoy ya son 49 mil y feria, casi 50. Mañana rebasamos los 50 mil números oficiales. Paco, esto es... Cuidado, no estábamos preparados. Eso no, que desde antes, no. Eso que no, desde antes, nosotros desde enero. A ver, espera, ahí está, la gente lo va a juzgar. Sí. Nadie quiere que nos vaya mal, nadie quiere que haya muertos, nadie quiere. ¿Y qué quiero yo? No perdamos de vista, porque luego a mí me tocó la oportunidad de estudiar, bueno, de graduarme economista. A lo mejor no estudié mucho, pero me gradué de economista. Nos encantan las cifras, la estadística. Ojo, una diferencia. A diferencia, aquí, atrás de ese numerito hay un padre de familia, hay una madre de familia, hay una esposa, hay un hijo, hay una abuela, hay un abuelo, hay un dolor tremendo. Respetemos al menos eso. Y en la estadística que quieras, hoy por hoy, somos el tercer país en el mundo, en 191 que contabilizan, en el mundo, donde tenemos más decesos.